Justamente como lo mencionabas, hoy les voy a hablar sobre un sistema de alerta temprana para Guatemala. Entonces, primero tengo que dar una pequeña introducción al tema, ¿verdad? Entonces voy a tratar los siguientes 3 puntos, que es qué es un sistema de alerta temprana, más bien conocido como un SAT, cuál es el principio fundamental en que se basa, y voy a dar un par de ejemplos de dónde se ha implementado efectivamente. Lo primero que es un SAT. Un SAT es un sistema que nos puede reportar cuando ocurre un sismo, digamos, antes de que llegue a una localidad en específico. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? El principio básico fundamental en el que se basa es entre la diferencia de velocidad que tienen las ondas primarias y las ondas secundarias. Para ilustrar eso, tengo esta imagen de acá, que es un acelerograma. Como que pueden notar, tenemos una onda P y una onda S. Y si se dan cuenta, hay una pequeña ventana de tiempo entre el arribo de la primera y de la segunda. A esta diferencia se le conoce justamente como lead time o el tiempo o el delay, por decirlo así. Y se basa en que la onda S viaja aproximadamente 1.73 veces más lento que una onda P. Entonces, esta ventana de tiempo, sumado a que ahora las telecomunicaciones nos permiten transmitir información instantáneamente, nos permite a nosotros poder reportar que ocurrió un sismo antes de que el movimiento de la Tierra como tal se perciba en algún lugar. ¿Y qué ventajas tiene esto? La ventaja principal que tiene esto es que se puede evitar la pérdida de vidas humanas al momento de que ocurra un terremoto. ¿Por qué? Porque tener ese pequeño delay de tiempo nos da chance a que las personas se protejan, a que salgan de edificios o a que inclusive se detengan procesos industriales en los que si alguien está al momento de que ocurra un temblor pueda salir lastimado. Una cosa más es que también ayuda a reducir el caos que usualmente se genera al momento de un terremoto. Ayuda a que las personas se preparen mentalmente, por decirlo así, y que se preparen para lo que viene. ¿Dónde se ha implementado esto efectivamente? Les voy a hablar de 2 ejemplos en particular. El primero es en México. Ellos tienen un sistema de alerta temprana en funcionamiento desde aproximadamente 1996. Lo tienen, ellos utilizan un formato de red, igual que nosotros. Tienen una red de estaciones puesta en la parte este de México y eso les ayuda a detectar cuando un sismo viene y poder alertar a la población. Ellos también utilizan un sistema de radio para venir y pasar esa alarma, por decirlo así, de manera efectiva a toda la población lo más rápido posible. La segunda agencia que implementa esto es Japón, justamente. Ellos también tienen una red muy densa de instrumentos para poder medir cuando ocurre un sismo, pero ellos no utilizan un enfoque de red para reportarlos, sino que utilizan cada estación para reportar localmente. Si una estación detecta un sismo y se da cuenta de que, y calcula, mejor dicho, que va a afectar a las personas, esa información se comunica a las estaciones aledañas. ¿Ok? Entonces, una vez visto qué es un SAT, cuál es su principio fundamental y dónde se ha implementado efectivamente, mi objetivo en esta presentación es realizar simulaciones para evaluar el comportamiento del lead time o LT en distintas regiones del país. Luego encontrar experimentalmente cuál es el valor para los sismos de nuestra base de datos de servicio sismológico. Y por último, corroborar qué tan viable y efectiva sería dicha implementación. ¿Sí? En ese caso, la metodología que vamos a seguir, primero definimos un algoritmo para calcular el lead time. Eso es algo bastante importante. Y un valor de interés. En mi caso particular, busqué un tiempo de 20 segundos. Después vamos a definir las regiones donde vamos a calcular el lead time. Y por último, vamos a simular cuál va a ser ese valor en cada una de las regiones, calcularlo experimentalmente con esta base de datos e interpretar los resultados de ambos approaches. ¿Ok? Esta es una forma muy sencilla de definir el lead time. Lo vamos a definir como la diferencia de tiempo entre el primer arribo S en nuestra región de interés y el tercer arribo P detectado en la red. Aquí hay una aclaración importante que hacer. ¿Por qué utilizamos un tercer arribo P y no un primero? Esa es una decisión que usamos como servicio sismológico. Siempre esperamos que un sismo sea detectado por 3 estaciones,
para evitar falsos eventos o que se reporte como un sismo algo que realmente es un ruido. Otras redes, como por ejemplo en México, ellos utilizan 2 estaciones y en Japón utilizan una. Así que sí es factible utilizar menos estaciones, lo cual nos da un lead time aún más grande, pero nosotros actualmente tenemos la política de usar 3. Y en cuanto a las regiones que vamos a utilizar, son estas 4: central, oeste, este y norte, centradas específicamente en los municipios de la ciudad de Guatemala, San Marcos, Jutiapa y Cobán. Okay. Ya definido todo esto, ya les puedo mostrar los resultados de dichas simulaciones. Estos son mapas que se les conoce como contour maps o curvas contorno para cada una de las regiones que nosotros analizamos en específico. Voy a explicar una primero. Si se dan cuenta, tengo aquí un pequeño contorno que dice 20, quiere decir que todo lo que está dentro de esa área tiene un lead time menor a 20 segundos. Entonces lo que nos interesa a nosotros es ver qué tan grande es, por decirlo así, el área que queda fuera de eso, porque nosotros queremos evaluar dónde vamos a tener más de 20 segundos para reaccionar en caso de ocurrencia de un sismo. ¿Ok? Entonces aquí se puede ver dónde está entre 20 y 60 y dónde tenemos más de 60 segundos. Este es para el caso central. Este sería para la región oeste, para la región norte y por último para la región este. Algo que cabe resaltar también en esta simulación es que estamos asumiendo que van a ocurrir sismos uniformemente en cualquier parte del país. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué ocurre con nuestra data experimental? Este es un gráfico parecido en el que tenemos cuadrados de 50 kilómetros por 50 kilómetros con los sismos de nuestra base de datos desde enero del 2019 hasta el 1 de julio de dicho año. Aquí podemos ver cómo la distribución de sismos en Guatemala no es realmente uniforme. La mayoría de sismos se concentran en la región de subducción y tenemos puntos en particular, que es aquí en la ciudad de Guatemala y un poco de Santa Rosa, y en Jutiapa, donde tenemos más sismos de los que esperamos. Eso se puede explicar porque en estas 2 regiones justamente han ocurrido enjambres sísmicos, justamente en 2019, 2020 y 2021. Y también en Concepción ocurrió el casi terremoto a inicios de este año. Entonces eso también repercute en la cantidad de sismos que han ocurrido en esa zona. Esto no nos afecta mucho, pero también no podemos asumir que esta va a ser la distribución de nuestros sismos. Por eso es que yo tomé una distribución uniforme. ¿Por qué? Porque si consideramos eventos de más atrás en el tiempo, esta configuración cambia. Y también va a cambiar otra vez si es que este año ocurre un enjambre en el próximo mes o 3 meses más adelante. Por eso es que decidí quedarme con una distribución uniforme para las simulaciones y con la data experimental sí corroborar qué es lo que está pasando realmente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comparar para cada una de las 4 regiones eh, los resultados que obtuvimos en ambos casos, ¿verdad? Entonces aquí tengo cada una de las regiones. Este es el porcentaje del área que tiene un lead time mayor a 20 segundos en la columna verde. Y la siguiente columna a la derecha es el porcentaje de los sismos de nuestra base de datos ya filtrados que tiene un lead time mayor a 20 segundos. De entrada podemos observar 2 cosas. Primero es que la región central y norte tienen un valor que se acerca decentemente a lo que esperábamos de la simulación, pero también tenemos que la región oeste y este no. Entonces, ¿a qué se debe esto? La explicación más sencilla es que tanto la región central como norte no se ven afectados por la distribución de la actividad sísmica en el país. ¿Sí? Al menos específicamente para los sismos que estamos justamente viendo ahorita, que son los superficiales de la zona de subducción. Mientras que la región oeste y este sí se ven afectadas por cómo es que ocurren los sismos. En donde es más fácil verlo es en la región este. Como ven, ahí tenemos 2 puntos que justamente fueron, que tuvieron una actividad sísmica importante. Entonces, no todos los sismos que nosotros hubiéramos querido realmente tuvieron el lead time que esperábamos. Otro factor que hace falta recalcar, y es el por qué tengo una referencia ahí, es que en nuestra base de datos no solo tomamos los sismos que eran superficiales, sino también los filtramos por magnitud.
¿Por qué? En ese paper hacen una relación o estudian la relación que hay entre la intensidad y dos variables, que es la distancia al hipocentro y la magnitud. Dado que nosotros no estamos evaluando la distancia, porque queremos ver cómo se comporta en todo el país, el siguiente filtro que nos queda, que nos puede asegurar que estamos volando sismos que van a ser tanto perceptibles por las personas como que van a tener algún impacto en la infraestructura del país, es la magnitud. Entonces, tomamos ese filtro de eventos mayores a 4. Entonces, por eso es que está esa pequeña referencia ahí y por eso también es que se ve afectada toda la data, ¿verdad? No es toda nuestra base de datos, sino que es una parte de ella. Entonces, una vez evaluado esto, eh, puedo llegar a las siguientes dos conclusiones. La primera es que la red actual que tenemos en el SSG nos sirve para alertar a la población en al menos 4 regiones del país, minimizando pérdidas humanas y materiales, en el mejor de los casos, cubriendo el 87% de los sismos y en el peor de los casos, todavía cubriendo un 55% de los sismos, lo cual es bastante significativo. Eso es algo que no había mencionado antes, pero elegí esas 4 regiones del país por 2 razones. Primero, porque tenemos una red centrada ahí que nos permite poder tener un tiempo ideal. Y lo segundo es porque todas tienen municipios densamente poblados. Al decir un municipio densamente poblado, me refiero a que son municipios con al menos 100,000 personas, al menos acorde al censo que se realizó en 2018. Y la siguiente conclusión es que tanto las regiones este como este deben mejorarse para compensar la distribución de los sismos superficiales de dichas zonas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si queremos tener un mejor lead time para esas zonas, tenemos que mejorar o compensar la distribución de nuestra red alrededor de esos puntos para poder mitigar el efecto de la distribución no uniforme, ¿verdad? Y por último, mi recomendación es realizar un análisis del lead time nuevamente, pero ya no nos centrándonos en la densidad poblacional, sino en las zonas donde existen construcciones que pudieran ser muy afectadas por los sismos, ¿sí? Para ver en esos lugares qué tanto tiempo realmente van a tener las personas para salir de esos lugares sin verse afectadas. Lo siguiente sería comenzar a evaluar formas de educar a la población sobre el uso que tendría el SAT. Esta parte es muy importante y el mejor ejemplo que tenemos aquí es México. Ellos hicieron una gran campaña para enseñarle a la gente no solo qué es un SAT, sino qué hacer en caso de que ocurra uno, ¿verdad? Porque el objetivo es justamente eso, dar una herramienta a la población que sirva, entonces para eso necesitamos educarlos al respecto. El siguiente sería experimentar con alarmas locales. Este es un punto bastante importante porque va a depender mucho en qué región del país nosotros estamos centrados para ver también cómo les hacemos llegar a las personas esta información, ¿verdad? Así como en la ciudad capital, por ejemplo, podrá ser muy efectivo utilizar una app institucional que le diga a las personas que va a ocurrir un temblor. Van a haber otras regiones donde tal vez lo más efectivo va a ser transmitirlo en los señales de noticias locales y otras en las que tal vez la única opción que nos va a quedar va a ser transmitirlo por radio, ¿verdad? Que es algo que hace México. Y la última recomendación es elaborar un algoritmo que nos ayude a minimizar el lead time lo más posible, ¿verdad? Ya que todo esto se basó en simulación de cómo está nuestra red, se puede buscar un algoritmo que nos ayude a mover, o mejor dicho, a estimar dónde tenemos que poner estaciones para que este lead time, perdón, sea el mejor para cada una de las zonas. Ya sea que nos quedemos con estas 4 zonas de interés o que coloquemos más zonas. Eh, um, Estas son las referencias que utilicé. Las pueden ver en cualquier momento. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.